Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos aprendiendo una lección importante. Como saben ustedes, algunas de las iglesias están aún cerradas por el coronavirus, pero queremos nosotros que ustedes puedan estudiar y aprender más acerca de Jesús. La lección de los menores, estamos hablando acerca de las lecciones de Jesús y estamos aprendiendo la semana pasada que Jesús enseñó que tenían que amarse a los enemigos y ellos respondieron palabra dura. Claro que era difícil, era algo que necesitaban mucho tener la presencia de Dios y en la lección de hoy día nos dice que tú como yo tenemos que seguir a un líder. Ahora, en el año 2000 se hizo una encuesta a nivel en la New York Times donde se pedía quién era la persona más admirada del mundo o que se había admirado durante estos 2000 años. Así que las respuestas fueron casi empatadas. Las personas respondieron a Jesús y a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler porque había sido un líder que había logrado la Segunda Guerra Mundial y haber matado a muchísima gente, y a Jesús que era nuestro Salvador. Ahora, nosotros en el tiempo, en todos los tiempos hay líderes. Pero nosotros, tú y yo, somos parte del pueblo de Dios, así que nosotros tenemos que seguir a Jesús. En las lecciones que hemos visto, hemos aprendido que nosotros somos llamados a ser diferentes, porque seguimos un Dios diferente, un líder diferente. Somos llamados a ser diferentes en el comer, en el vestirnos, en el predicar, en guardar un día diferente a lo que el mundo guarda el sábado. Somos diferentes en cómo usamos el diezmo, en cómo cuidamos nuestra salud, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo adoramos a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, nosotros seguimos a Cristo. En el trayecto de tu vida tú vas a encontrar que hay personas, tus papás pueden seguir a un pastor, a un tipo de predicaciones, pero tú tienes que seguir a Jesús. Y la lección de esta semana nos habla de que nosotros tenemos que seguir a Jesús, que es un líder, que fue un líder el más impactante y es el que refleja el carácter de Dios, porque era hijo de Dios y es Dios. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Demuestra que Jesús fue muy diferente, ¿no es cierto? Jesús vino a salvar a este mundo, y para salvar a este mundo tuvo que hacer muchos sacrificios. Pero vamos a hablar acerca de su liderazgo. La autoridad no es poder, pero el liderazgo de Jesús tenía la autoridad que no forzaba a nadie a seguirlo. O sea, Jesús no tenía una autoridad en su enseñanza, tenía una autoridad en su presencia, tenía una autoridad al sanar y sacar demonios, pero él nunca puso una pistola a sus discípulos para que lo siguieran. ¿No? Su liderazgo no se basaba en el temor. Él no decía, bueno, si tú no me sigues, te vas a ir preso, te va a ir mal o te vas a quemar en el infierno, sino que incluía el amor, el afecto, ¿no es cierto? Cambios en su manera de tratar al prójimo, en adorar a Dios. Y Jesús era un líder que nosotros podemos darnos cuenta. Su autoridad tenía identidad porque reflejaba el amor de Dios, tenía una perspectiva diferente, o sea, tenía una forma de ser diferente, ¿no es cierto? Jesús integraba a las personas, Jesús formó a los discípulos que ellos trabajaran como un grupo, como nosotros debemos trabajar con los miembros de la iglesia. Jesús no buscaba la aprobación popular o la fama, no pedía estar en los noticieros, en los periódicos o que se hablara de él en las grandes reuniones. No, Jesús no buscaba eso, ¿no? Hoy día si Jesús hubiera estado en esa época, quizás hubiera estado en Facebook, en WhatsApp, haciendo TikTok, pero Jesús no buscaba eso. Pero Jesús no buscaba eso, pero hoy día, que han pasado más de 2000 años de su muerte, hay bibliotecas en todas partes del mundo, libros, canciones, figuras, todo lo que se ha hecho en base a Jesús. Jesús no venía a cumplir los deseos o las expectativas de los hombres. Jesús venía a mostrar cómo uno tiene que ser para llegar a ser como Dios. Jesús no vino a hacer caprichos. Ok, tú quieres esto, yo te doy esto, pero tú me sigues. O tú quieres esto en la iglesia que hay que bailar, bueno, te vamos a poner música. No,
Jesús no buscaba esas expectativas. Jesús buscaba que las personas lo hicieran por amor, actos de amor y que pensaran que este no era su reino. Porque si tú quieres, este año, cuando empezó el año, todo el mundo dice que tengas un lindo año de bendiciones, que sobreabunden las promesas, pero nosotros vivimos en este mundo y en este mundo no hay que pedir cosas buenas. Hay que vivir una vida como si Jesús viniera mañana a llevarnos a un mundo mejor. No hay que amar las cosas de este mundo y Jesús eso era lo que él predicaba, ¿verdad? Jesús aparte era servicial. Jesús no esperaba que vinieran y le trajeran la comida, un sanguchito, unos regalos, o si él quería esto, le trajeran. A diferencia de los reyes, Jesús era una persona diferente, estaba al servicio. Es el mejor líder de la historia de este mundo. La actitud de nosotros tiene que ser como la de Jesús, dijo Felipe. Y dice el libro Pablo en el libro de los Filipenses. Quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró al igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que Pablo decía que uno tiene que ser como Jesús, que no porque Jesús era hijo de Dios se creía lo máximo. No, yo no, un planeta, la Tierra que ha pecado, ahorita lo destruimos y se acaba todo, ¿no? Él pudo haber hecho eso, tiene poder para hacerlo. Pero en cambio Jesús vino a este mundo, dejó la gloria de Dios, dejó su poder, dejó todo los ángeles lo adoraban en el cielo, dejó su trono y vino a nacer en Belén, en un pesebre, vivió como pobre, por cierto, porque ni siquiera vivió en un palacio, tuvo joyas, y él vivió para servir y se hizo así para salvarnos a nosotros, fue obediente a Dios, guardó los mandamientos y murió en una cruz. Eso te imaginas, Dios. Y fueron 33 años en esta tierra que Jesús estuvo. Así que no hay, si tú sufres, si tú pasas penalidades, si eres pobre, si eres una persona que tiene enfermedades, no te preocupes porque Jesús pasó por lo mismo. Porque Jesús vino a darnos un ejemplo del amor de Dios y cómo era su servicio. ¿Qué significa ser un líder? La Real Academia Española dice que es el primero a quien está al tope de la tabla en una competición. O sea, la persona, un líder, según la Real Academia, es una persona que ocupa el primer lugar. O es la persona que dirige o tiene una influencia hacia otras personas. Pero según la Biblia y según el ejemplo de Cristo, es el que quiera ser esclavo de los demás, que tiene que estar al servicio. Y vamos a ver que Jesús, siendo hijo de Dios, le lavó los pies a los discípulos cuando él era el maestro. Él era el hijo de Dios. Él nació en un pesebre. Él vivió como pobre. Así que Jesús estaba al servicio. A veces cuando tú tienes un cargo o porque tienes un apellido o porque tienes dinero o porque tu papá o porque eres maybe un ciudadano americano o porque eres muy educado, estás en una universidad, tú crees que eso es más importante y la gente te tiene un respeto y que la gente tiene que respetarte y hacer las cosas como tú quieres porque tienes ciertas categorías. Mi familia desciende de la nobleza italiana, pero nosotros no descendencia italiana, pero nunca presumimos una nobleza que no es importante. Jesús era hijo de Dios y él vino al servicio. Así que si tú crees que porque eres adventista tienes privilegios más que otros, estás equivocado. Jesús vino a hacer un servicio de amor. El liderazgo de servicio es sinónimo de influencia. El liderazgo cristiano tiene que ejercitar lo que Jesús ha hecho por ti y no lo que nosotros podemos hacer o que las personas hagan por nosotros. La clave es no intentar conquistar a las personas para que hagan lo que tú quieras, sino que tú trabajes para que esa persona reciba tu ayuda. O sea, algunos quieren que los atiendan, que les sirvan el almuerzo, que cuando hay una fila ellos sean los primeros. No hay privilegios. Nosotros estamos al servicio de todos. Aparte de eso, Jesús vino a redimir al hombre. Jesús vino a sacrificarse, a morir por nosotros en una forma incondicional.
Los ángeles quisieron venir aquí a esta tierra a salvarnos, pero Dios no se lo permitió, Jesús tampoco, porque él dijo, yo como Dios iré, yo los he creado, los tengo que salvar. Así que los mejores líderes siempre miran el interior de las personas a través de sus ojos, tratan de buscar el alma con las personas que trabajan para que estas personas los sirvan. Pero un líder como Jesús ama a las personas y no solamente les sirve como acto mecánico de la voluntad. O sea, Jesús ve el potencial que esa persona puede tener si se pone al servicio de Dios. Cuando Jesús bendecía a los niños, él miraba algo que nosotros no tenemos, el don del futuro. Jesús miraba que muchos de esos niños que estaban recibiendo su bendición, en el futuro iban a anunciar en Roma, en otros países, iban a mantenerse fieles a Dios, fieles al mensaje de Jesús. Así que Jesús miraba eso, que Jesús nunca le cierra a una persona la oportunidad de que esa persona trabaje para él, aunque sea esta persona muy pecadora. Dios usó a Sansón, a David, Dios usó a muchas personas, las ha usado a su servicio porque Dios es amor. Ahora, el liderazgo de redención es aún más intencional que el liderazgo de servicio. Jesús no solamente buscaba responder las necesidades comunes de los discípulos, quería verlos crecer, que ellos desarrollaran, fueran buenos predicadores, hicieran milagros, sacaran demonios, para que así ellos puedan arribar a nuevas personas y así también ellos puedan tener una experiencia con Dios. De los discípulos, Jesús no era egoísta, no, ok, yo soy maestro, yo soy un profesional, todos me tienen obediencia a mí. Jesús trataba de que los otros discípulos también desarrollaran y usaran sus habilidades y pudieran así tener un trabajo eficiente porque ellos imitaban a Cristo. Los, los, las personas que trabajan al servicio de Dios no deben, no deben enriquecerse con el nombre de Cristo. ¿Verdad? Muchas iglesias, muchos sacerdotes se han hecho ricos por predicar de Jesús. Jesús no vino a hacerse rico, ningún discípulo de Jesús se hizo rico, ninguno de ellos cambió sus ropas pobres por ropas blancas y con joyas de oro y de plata. Ellos, su verdadero tesoro estaba en los cielos. Eso no significa que tú tengas que pasar hambre o vivir en una casa como un ermitaño. Hay uno tiene que vivir bien, pero recordándose que estamos al servicio de Dios y que esas cosas son materiales. Jesús no solamente vino a servir, sino vino a salvar. ¿No es cierto? Enseñó el manejo del tiempo con su testimonio. Jesús daba un tiempo para él orar, un tiempo para estar con los discípulos, un tiempo para predicar, un tiempo para sanar, un tiempo para hacer actos de amor. Él formó líderes, porque él tenía 12, pero tenía también 70 discípulos que le seguían, pero 12 eran los principales. Acuérdate que, como vimos, Jesús eligió a 12, a 11 en realidad, pero Judas Iscariote se ofreció para ser sacerdote, para ser, perdón, discípulo de Jesús. Jesús trató con amor a sus seguidores, aunque algunos lo rechazaron, que fue cortés, obediente, y les daba la libertad para que tuvieran sus propias elecciones, libre albedrío. Ningún discípulo de Jesús tiene que hacer las cosas por presión. Aunque el cielo es hermoso, Jesús no puede llevar al cielo a nadie que no quiere entrar al cielo, por muy lindo que el cielo sea. Jesús le dio la libertad a Pedro, le dio la libertad a Judas, que ellos tomaran su propia decisión si querían ser parte de Jesús o querían rechazarlo. Y acuérdate que Judas tomó la peor decisión de alejarse de Dios. La influencia del liderazgo de Jesús no se puede preguntar, no se puede cuestionar, porque todavía hoy día sigue siendo el más genuino ejemplo de resistencia contra una religiosidad vacía. Acuérdate que Jesús le enseñó a los discípulos que la religión era práctica, que había que predicar, que había que enseñar, que había que aceptar a todas las personas, aunque sean prostitutas, aunque sean ladrones. Jesús le enseñó que había que amar al romano, que había que desarrollar la fe, que había que ser leales, guardar los mandamientos, y porque él tenía una competencia que eran los fariseos, que hablaban de Dios, pero nunca hacían actos de amor ni estaban entregados su vida a Dios.
¿No es cierto? Jesús está en contra de la hipocresía. O sea, estás en tu casa, eres una persona diferente cuando estás en la iglesia. O cuando estás en la escuela, eres un niño diferente de cuando está en la iglesia. Los hijos de Dios, son los que siguen a Jesús como su líder, tienen que ser en todas partes igual. También Jesús se oponía al racismo, a la discriminación, la injusticia social, la enfermedad, la distribución ilegítima de las oportunidades económicas. Jesús quería que se le pagara a la persona lo que era correcto, que un hermano no le robe a otro hermano. Jesús también se preocupaba para que la gente estuviera sana y aún, aunque hubo muerte en muchas partes de su liderazgo, él siempre podía aprovechar en ayudar a la gente que tenía ese problema. Jesús resucitó a algunas personas para que desarrollar su fe, porque Jesús tiene poder sobre la muerte. O sea, la influencia de Jesús es una influencia positiva y estaba en contra de la hipocresía, del racismo, una religiosidad vacía, las enfermedades, la distribución de los medios económicos y aún la misma muerte Jesús lo pudo vencer. Jesús fue un líder excepcional porque más allá de las técnicas que él usaba, él tenía un comportamiento y una influencia diferente. Jesús no perdía el control, ¿no es cierto?, de sus emociones. Solamente una vez dice que Jesús limpió el templo porque lo habían convertido en una casa en un mercado. Pero Jesús mantenía siempre una buena actitud, aun cuando las personas le hacían preguntas, preguntas difíciles o les hacían preguntas que podían hacer que lo arrestaran y lo mataran. No hay factor más influyente en la vida y en el resultado de un líder que el carácter. Jesús no era violento, no era orgulloso, no era vanidoso. Jesús era compasivo y amaba a las personas, aunque éstas, y les daba la oportunidad de que ellos formaran parte de su pueblo. Eh, Cuando tú quieres seguir un líder, el líder que tú sigues tiene que ser Jesús. Hay muchos libros en la iglesia adventista, El deseado de todas las gentes, uno de ellos, donde te muestra cómo era Jesús y cómo él actuaba, cómo él compartía. No te dice que tú tienes que vestirte como Jesús, pero como lo pintan con túnicas, no, Jesús es un ejemplo más allá de lo que es una figura. Él es una persona que uno puede imitar sus acciones, saber qué responder, saber leal. Jesús era leal a Dios, porque Dios era su padre. Él imitaba las acciones que Dios hacía. Así que Jesús tuvo tu edad. Él nació como un bebé, fue un niño, fue un menor, fue un adolescente, fue un joven y fue un adulto, para darnos ejemplo de cómo tú tienes que seguir. A veces uno dice, yo no sé qué hacer, no sé cómo portarme bien, cómo actuar. Pues Jesús te dio un ejemplo. Jesús se alejaba de las tentaciones, él estudiaba la Biblia, vencía las tentaciones y las pruebas con versículos, porque él conocía a Dios. Si tú quieres ser un líder como Jesús, tú tienes que aprender que Jesús a tu edad leía la Biblia, miraba la naturaleza, no se dejaba influenciar por otros estilos de adoración a Dios. Él sabía que lo mejor era ponerse en contacto con Dios. Jesús oraba. Jesús no solamente oraba y cantaba, o él predicaba, él enseñaba, él sanaba, y siempre estaba en un lugar a otro, era activo, ¿no es cierto? Porque él tenía un trabajo que hacer y lo cumplió con fidelidad. Así que si tú quieres seguir a un líder, no sigas un líder del mundo, un actor, un jugador de fútbol como Messi, Maradona, o un cantante o una persona que sobresalga en la política. Tú a quien tienes que seguir es a Jesús, porque Jesús es tu líder, ¿no? Y los discípulos los siguieron. Jesús eligió 11 hombres y esos 11 hombres cumplieron la misión de predicar al mundo, y gracias al liderazgo de Jesús, a la preparación de líderes que tuvo con ellos, hoy día nosotros tenemos este evangelio. Así que hay que agradecer a Dios siempre por todo, porque Dios es amor y Jesús es nuestro Salvador, y el Espíritu nos guía hacia el estudio de la Biblia.
Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad. Recuerda que Dios es amor. Y Jesús es a quien debemos seguir. Así que tu héroe, tu ídolo, a quien tú sigues, ese líder tiene que ser solamente Jesús, no hay más. No sigas pastores, no sigas personas, no sigas comediantes, no sigas películas, no sigas cantantes, no sigas libros, sigue a Jesús como tu líder. Que Dios nos ayude en esta.